selección hemos tomado como referencia, por una parte, la base de datos que tiene el museo con los artistas jóvenes y nos envían sus dosieres, y luego por otra parte los artistas que nosotros consideramos que son interesantes, y en general entre los que estaban en la base y los que no y que hemos ido incluyendo y todos, pues había unos 150 artistas que valoramos su dossier. Yo creo que es una buena iniciativa por parte del museo hacerlo así, porque es un material que si no quedaría un poco en un limbo, ¿no? Claro. O que iría llegando la oportunidad de cada uno de ellos, pero con una progresión de tiempo. Y a mí me parece muy bonito que lo hagáis también invitando a una mirada externa. Desde luego para nosotros es muy buena oportunidad para el trabajo, porque además el sistema de trabajo ha sido hacer una preselección de esos 150 dosieres que hemos visto. Entonces luego ha sido la posibilidad esta de los preseleccionados, ¿no? De esos 150 quedaron 13, que son los que se visitaron en la mayoría de los casos sus estudios, y que es un poco también que al ver el estudio yo creo que el propio proyecto que hay aquí como que cogió cuerpo. Incluso sí, los estudios tenían que ver, y luego hemos visto durante el montaje de la exposición que los procesos también tenían que ver. Sí, todos han optado por construir en el espacio. Sí, hay muchas coincidencias en planteamientos, el trabajar a dos niveles, se repiten muchos de ellos. Sí. Han buscado el volumen de la pintura, convertirla en objeto. Bueno, también por cuestiones de proceso de cada uno, al final el único que ha mantenido la idea esa de las dos alturas ha sido David Cívico, porque Yune, lo que era el techo falso, que era para hacer como dos alturas, desaparece y se convierte en un suelo en lugar de en un techo, ¿no? La idea que tú decías antes de las capas, ¿no? De cómo trabajan todos de alguna forma con capas, claro. Ya sean conceptuales o bien reales, como es el caso de David, que es clarísimamente un trabajo de veladuras, o el de Ismael, que son las barreras que tapan una cosa a otra. Claro. Pero sí que hay una... Y de Sigor. Sí, también, de Sigor también. Con las fotografías. O el de Tasio, que está superponiendo... Sí, y es curioso porque el único que nos enseña el otro lado, ¿no? Es Ismael, que es igual, que aparentemente es más de superficie, ¿no? Pero es el que nos enseña como más los entresijos, con la cinta de carrocero, con ver el bastidor, la trasera del bastidor, que se ve incluso en la segunda fila, que se ve la firma por detrás. Hay relaciones que luego al final igual es más una conclusión, más que una cosa premeditada. Yo creo que la intuición, o sea, seguramente la habíamos intuido. Funciona, pero... Porque al distribuirles en saga también, o sea, hemos buscado un poco eso, ¿no? Que si estuvieran en relación y sin querer se han relacionado más incluso de lo que nosotros podíamos pensar en un primer momento. Sí. Yo creo que sí que hay una cosa común en todos ellos, y es un trabajo hasta unos niveles obsesivos por parte de los... Sí, son de trabajo, de estudio diario. Sí. Y muy meticuloso. Sí, hay cosas, luego igual quizás en el montaje en sala al final eso no se puede ver, el público no lo puede ver, ¿no? Pero luego sí que, o bien en los dibujos, en los cuadernos de trabajo, quiero decir, sí que hay como detalles que hablarían de esa idea, ¿no? Incluso las frases de Isma, que no llega al nivel de los Sules, pero sí es cierto que tiene una cosa así como los dibujos de Alain. Los dibujos de Alain y los de Tasio también. Los de Tasio son así, trajo 200 dibujos, ¿no? Y luego para hacer una selección aquí más en sala. Y bueno, también la idea de David, ¿no? De pintar y luego borrar y pintar y borrar. O sea, que sí que es como la idea de trabajo constante, ¿no? Que además lo de David Cívico es también una reflexión sobre el propio trabajo del artista, ¿no? Yo creo que sí que hay un nexo de unión en todos ellos, en que trabajan, a pesar de que tengan, como el caso de David Martínez, que partan de contenidos políticos o sociales, que los tienen, porque parte de una situación social determinada, de una situación de huelga. Sí, y que clarísimamente quiere dar ese sentido, pero la elaboración, o sea, es más importante en estos trabajos la elaboración formal y las referencias formales, o
sea, están muy trabajadas. No, en los 8, no... Sí, pero es curioso también en David, y luego que también pasa un poco en Alain o en Tasio, que no es solo un trabajo universalista sobre una situación, sino que es algo que es próximo, o sea, que es autobiográfico, lo definía en el dossier, que es un poco el trabajo de Alain también tiene mucho que ver con los encuentros de imágenes, o sea, no solo los de su álbum familiar, sino los de amigos que le envían, los que él hace o de los que se apropia, o el trabajo de Tasio, ¿no? Que es casi como todos los días a buscar imágenes o encontrar imágenes, son 3 trabajos que en el fondo tienen algo de diario. En Alain yo creo que hay un trabajo contra la fotografía, por decirlo de algún modo, bastante importante también, la idea de cómo reelaborar esas fotografías que tienen un instante, y yo creo que sí que es importante en Alain la calidez que da la pintura a esas fotografías que de otra forma no la tendrían, y en Tasio hay muchos componentes autobiográficos, que es lo que hablábamos del sentido trágico, seguramente de su trabajo, que no sabemos por qué son autobiográficos, pero yo creo que sí que se nota cuando un trabajo es más autobiográfico. Sí, pero lo que iba es que también David Martínez es la resistencia de alguna forma, o sea, claro, la resistencia fracasada, Alain es la memoria o una memoria idealizada, y Tasio es esa cosa extraña cotidiana. No, o sea, que funcionan a los dos niveles. Sí. Obviamente, sí. No, o sea, no digo que una cosa sea más importante que la otra. Además, las veces cuando estuvimos hablando con ellos para la selección, continuamente hacían alusiones a lo personal. A los entornos próximos. Eso es. Pero porque yo creo que precisamente ese trabajo como diario, constante, es lo que les hace que no haya una cosa pretenciosa de universales, ¿no? Sino que sea un trabajo a partir del día a día. Las imágenes de Yune, por ejemplo, también son muy obsesión propia, ¿no? O sea, la vida de Miguel Ángel, los cuerpos retorcidos de Bernini, o sea, que trabajan sí con las formas. También hay un trabajo con una construcción de identidad casi, ¿no? O sea, como subjetividad. Sí, de subjetividad. O sea, hay una cuestión de trabajo con lo cercano, porque Elena trabaja con materiales reciclados, con los que vive, ¿no? Y el propio sistema de trabajo yo creo que tiene mucho que ver también con su sistema de vida. O sea, no hay tanta diferencia, ¿no? Lo de David Cívico está construyendo un nuevo imaginario del que volver a partir, o sea, y también son imágenes apropiadas y encontradas, e imágenes que le obsesionan, ¿no? La idea de todo o sea, de invertir, ¿no? O sea, ver lo que no se puede ver, la idea de mostrar aquello que supuestamente siempre queda oculto, o sea, la idea del elefante que está volando, o sea, la cosa de hacerlo de lo pesado ligero, o lo que... el contenedor. Exacto, el horizonte... De los cubos de pintura en una escultura. De hacer del horizonte... o sea, no suelo, no línea de tierra, sino hacerla... subir el tejado, ¿no? Sí. O sea, que sí que es... O sigo trabajando con la propia ciudad de Vitoria, convirtiéndola en una escenografía. O sea, que yo sí creo que hay una cosa de entorno próximo, por decirlo así, que es importante, ¿no? Trabajar con lo más próximo.